Junto con el azul del añil y el rojo de la cochinilla, el púrpura es uno de los 3 colores sagrados de México. Las costas de Oaxaca son uno de los últimos lugares donde se ordeñan los moluscos para crear este tinte. Durante miles de años, los mixtecos han obtenido este color único de los caracoles llamados tichinda o púrpura panza, cuyo tinte se extrae siguiendo los ciclos de la luna y sin dañar a los animales. Pinotepa de Don Luis es una comunidad mixteca ubicada a 432 metros sobre el nivel del mar, dentro de la región llamada Mixteca de la Costa en el estado de Oaxaca. Aquí han dedicado su vida a preservar y revivir las antiguas técnicas de teñido que se remontan a las civilizaciones prehispánicas. Su especialidad es el uso del caracol púrpura, una especie marina conocida por su exquisita tonalidad violeta y su importancia histórica como fuente de pigmento en culturas mesoamericanas. La magia de los textiles con caracol púrpura radica en el proceso meticuloso y laborioso detrás de su creación. Los tintoreros mixtecos recolectan cuidadosamente los caracoles en las costas cercanas, extrayendo su secreción especial de las glándulas mucosas. Esta sustancia, al contacto con el aire y la luz, se oxida y se convierte en un intenso color púrpura. Una vez obtenido el pigmento preciado, se aplica sobre hilos de algodón o seda, mediante diversas técnicas de teñidos tradicionales. Los diseños que crean son una fusión de motivos precolombinos y su propia creatividad, lo que da como resultado piezas únicas y auténticas. Los textiles con caracol púrpura de Pinotepa de Don Luis no solo son admirados por su belleza visual, sino también por su importancia histórica y cultural. Cada pieza cuenta con una historia única y transporta a quienes la observan a través del tiempo, brindando una ventana a la rica herencia cultural de Pinotepa de Don Luis y el ingenio artístico de estos artesanos. Así que el día de hoy vamos a conocer este pueblo de Oaxaca, así que acompáñame. Nos encontramos en Pinotepa de Don Luis, un municipio contiguo al de Santiago Pinotepa Nacional. La población aquí oscila entre los 6,000 habitantes y la lengua materna que hablan aquí es el mixteco, ya que aquí es una etnia mixteca bastante importante que aún conserva su tradición y su cultura muy arraigada. Su nombre proviene del náhuatl. La primera parte quiere decir castillo de Pinole y la segunda parte del nombre se da porque Pinotepa de Don Luis se encuentra ubicado en uno de los territorios de las encomiendas de Luis de Castilla. Él era un protegido de Hernán Cortés, que por su gran éxito como minero llegó a ser el más rico de la Nueva España. Y estamos aquí precisamente para conocer un poco más de su cultura y su tradición, además de sus artesanías, ya que aquí se ocupa el caracol púrpura para teñir hilos. Es algo bastante interesante, lo cual vale la pena conocer. En estos momentos nos encontramos en las letras de Pinotepa de Don Luis, nos encontramos en el centro de la población. Pero antes de empezar el recorrido vamos a ver cómo es que llegué a Pinotepa de Don Luis. Bonito es Pinotepa, no soy coplero y te estoy cantando. Y bueno, viajeros, en estos momentos nos encontramos en la central de pasajeros aquí en Pinotepa Nacional, en donde están todas las camionetas que van a los diferentes pueblos, diferentes puntos aquí cercanos de Pinotepa Nacional. Justamente acá atrás de mí está la camioneta que nos va a llevar a Pinotepa de Don Luis, que aproximadamente está a 1 hora de distancia, así que bueno, vamos a ello. Por ejemplo, de este lado está la camioneta que va a El Zapote Pinotepa, de este lado a Comotinchán, de este lado a Pinotepa de Don Luis, de este lado a Ixcapa, y así van llegando todas las camionetas que van a los diferentes pueblos. Por ejemplo, ahí viene la que viene de Tlacamama. Prácticamente esta es la central camionera, la central de pasajes, así que bueno, vamos a abordar esta camioneta. Y así fue como llegamos al hermoso pueblo de Pinotepa de Don Luis. Nuestro recorrido iniciaría en el mercado municipal para desayunar algo, y qué mejor que algo tradicional. Así que vamos a conocer un poco de la gastronomía de Pinotepa de Don Luis. Y pues bueno, amigos, estando aquí en la costa de Oaxaca vamos a probar unos tamales que son muy tradicionales por estos rumbos, los cuales son los tamales de tichinda. Hay tamales de tichinda, hay tamales de pollo, hierba santa, mole. ¡Ay! Mira. Uf, vean nada más aquí las almejas. Wow, bien rico. Como las almejas son, cabrón. Sí, ¿y de dónde las extraen? De estas las traen en la laguna. ¿De la laguna de dónde? ¿De Corralero? De Corralero, de todo. Ah, ok, perfecto. Pues vean nada más los famosos tamales de tichinda aquí de la costa, las almejas. Uf, amigos, pues vamos a disfrutarla aquí con la señora. Venga a comer, dile, porque hay muchos tamales. Sí, perfecto. ¿Cómo se llama usted? Epifania. Epifania. Aquí vengan a disfrutar de los tamales justamente afuera del mercado municipal. Los tamales de tichinda, de pollo, ¿de qué más? Pollo, mole, de puerco. Bien delicioso, por 10 pesitos. Así que vamos a probarlo, amigos. Aquí ya tenemos el rico tamal de tichinda. Vean nada más la carnita que está adentro. Vamos a probarla. Es la primera vez que voy a probar estos tamales. Aquí tenemos la almeja
Y ya lo que se come es lo de adentro, que está delicioso. Aquí el sazón con los chiles, con la hierba santa, le dan un toque bien delicioso. Me comentan aquí que son un poco diferentes a los de Pinotepa, pero que aún así son muy muy ricos también. Ah, ok. Ah, ok. A ver, vamos a chupar toda la conchita. Ay, está bien rico, ¿eh? Ahora sé por qué les gusta mucho aquí en estos rumbos. Está bien carnosito, está delicioso, amigos. Y ahora sí vamos a probar también con la masita de los tamales. ¿Qué aparte de tichinda, qué es lo que más? ¿Qué llevan? Chile. ¿Qué chile? Hoja de hierba santa. ¿Qué chile? ¿Qué tipo de chile usan? Ah, chile criollo, perfecto. Amigos, pues sí está delicioso, ¿eh? Y para acompañar este tamal de tichinga, vamos a comprarnos aquí un agua fresca. Caballero, ¿de qué aguas frescas nos ofrece usted? De coco, naranja con mandarina y chilacayota. Una de, a ver, ¿qué será buena? ¿De qué recomienda? Todas están buenas. Una que quite la seta así bastante. Pues la de naranja con mandarina. Esta me va a dar entonces, amigos. Y aquí va el agua. Pura fruta. Natural, 100%, amigos. Perfecto. ¿Y todos los días está aquí o qué días está usted aquí? Todos los días aquí andamos trabajando, carnal. Perfecto. Aquí ya tenemos la rica agua. Vamos a disfrutarla con ese calorcito que hace por estos rumbos, ¿eh? Bien fresca. Y vamos a seguir comiendo muy rico. Y bueno, amigos, aquí estamos en el mercado afuerita y vamos a probar el pan blanco. Con panela. Con panela. Es muy tradicional aquí en Pinotepa de Don Luis. Muéngano se llama. Muégano. Muénganos. Muénganos, ok. 4 pesos me dijo, ¿verdad? Sí, 4 pesos. Perfecto. Aquí ya tengo este pan que se llama muénganos, muy tradicional también, y vamos a probarlo, amigos. Delicioso, amigos. Después de haber disfrutado de los ricos alimentos, aquí nos regalaron un plátano, pero que es un plátano rojo. Vamos a probarlo, que nunca lo había probado. Dicen que es muy típico aquí de la región, se da mucho en esta zona, así que vamos a disfrutarlo. Aprovecho. Bien rico, amigos. Aquí de este lado podemos ver también un pequeño kiosco en el centro de la población. De este lado está el auditorio de usos múltiples. Aquí es donde se hacen las reuniones y demás. También hay bonitos murales de las máscaras, de los tejorones. De este lado podemos ver la palabra púrpura, porque aquí, pues ya saben, las artesanías, los textiles que se hacen con el color púrpura, el caracol púrpura. De este lado también podemos ver otro mural, el cual es pues de la danza de los tejorones. Aquí un chico con su máscara. De este lado estamos llegando a la cancha de básquetbol de la población, en donde también hay reuniones. Y algo que también hay aquí son unos bonitos murales, los cuales están un poquito descuidados, pero que lucen bonitos. Aquí a la gente jugando a la pelota mixteca. De este lado también unos campanarios. Y aquí a un habitante con el traje tradicional del varón tocando la guitarra. Antes de venir a Pinotepa de Don Luis me puse a investigar acerca de los textiles y encontré que había una cooperativa que se llama Tichinda. Marqué el número que me aparecía en Google Maps y fue como llegué a la casa de la artesana Amada Sánchez Cruz, y ahí es donde conocería más acerca de estos hermosos textiles. El día de hoy llegamos a una cooperativa, la cual se llama Tichinda. Tichinda, ok. Nos encontramos en este lugar para conocer un poquito más del noble y bonito trabajo que son los telares de cintura, todas las artesanías, los textiles. Nosotros trabajamos con puros tintes naturales, lo que es caracol púrpura, algodón coyuche, cochinilla, añil, todos son natural, pues, y es telar de cintura. Este trabajo es se llama pozahuanco, ese de gala, con eso se casaban la gente indígena antes. Y ese se llama añil, y ese se llama caracol, y ese se llama cochinilla. Y son 3 tiras, y con esos 3 tiras lo une y de ahí se pone con su faja y con un huipil que tiene un bordado del cuello. Así se casaban antes. ¿Y cuánto tiempo se tarda aproximadamente en hacer un pozahuanco? Ese en 3 meses, que mientras se compra del hilo, se hila, todos los procesos que llevan pues se tardan.
para bordir y tejer y todo eso se tarda como 3 meses. Un posahuanco más o menos ¿qué precio tiene? Ahorita así con este hilo le salen como 25 a 30 mil pesos. Este ya está hecho de 3 lienzos, es telar grande ya. Pero esto está con hilo vela y nada más tiene el caracol. Más o menos es otro precio. Algo que noté en Pinotepa de Don Luis es que aquí utilizan mucho las mujeres el enredo, también conocido como posahuanco, el cual se sostiene mediante una faja de algodón con soyate de palma. Hoy en día los posahuancos de uso cotidiano siguen siendo confeccionados en el tradicional telar de cintura hecho de palos de madera, pero con hilos de algodón industrializados teñidos con colores químicos. Sin embargo, para las fiestas o las bodas las mujeres usan los posahuancos de caracol, cuyo color violeta proviene del caracol púrpura. Actualmente el uso del posahuanco y la indumentaria tradicional entre las mixtecas de la costa se está perdiendo. Solo lo utilizan mujeres mayores a los 50 años de edad. El nombre científico del caracol púrpura es Lycopurpura pansa y su hábitat se extiende a las zonas rocosas de Huatulco. El codiciado tinte se produce al exponer los fluidos del molusco a la luz y al oxígeno. Aunque anteriormente el teñido se practicaba en otros estados, ahora solo se conserva gracias a los mixtecos del municipio de Pinotepa de Don Luis, que lo han empleado desde siempre para teñir madejas de algodón con las cuales se elaboran principalmente el enredo posahuanco, el vestido tradicional que utilizan las mujeres. Para hacerlo usan una estaca de madera de hasta 1 metro que toman de la raíz del mangle. Con ella desprenden el caracol de la piedra, el cual suelta un líquido transparente y posteriormente una sustancia blanca. Esto como mecanismo de defensa ante los depredadores. Estas sustancias son las que los tintoreros esparcen sobre la madeja de algodón, previamente enredada en una de sus manos. Al contacto con la luz solar y el oxígeno, el algodón va tornándose de blanco lechoso a amarillo, luego se hace verde y finalmente color morado. Con vida, el caracol es devuelto a la piedra en una parte donde haya sombra y humedad, con el objetivo de que vuelva a su hábitat, y así los tintoreros obtienen las prendas púrpuras y el molusco no es inmolado. Hoy en día lamentablemente hay una escasez de la especie del caracol púrpura. Esto se ha traducido en el encarecimiento de las prendas, pues una madeja de 250 gramos que alcanza para varias blusas o un huipil puede costar unos 10,000 o 12,000 pesos. La disminución de las poblaciones de caracol púrpura no es solo una idea de los tintoreros mixtecos. De acuerdo con la CONAMP, las 18 áreas coralinas en las que habita el Lycopurpura pansa enfrentan problemas ambientales, principalmente por el uso humano. Una de las amenazas a las que se enfrenta la especie en la región es la extracción que realizan los piedreros. Otra de las amenazas es la contaminación provocada por el incremento de actividades turísticas en playas como el Maguey y La Entrega, entre otras de las bahías de Huatulco. A ese escenario adverso se suma el calentamiento global, pues el ecosistema donde habita el caracol, sujeto a periodos de humedad, sufre aumento de temperaturas y desecación en las rocas y altera las corrientes marinas, generando más golpeteo del mar hacia su hábitat. La baja de las poblaciones de caracol también se ven reflejadas en la disminución de tintoreros de Pinotepa de Don Luis. En 1995, cuando crearon la asociación Grupo Tintoreros de Caracol Púrpura, eran las 24 personas que conservaban la tradición. Actualmente solo son 15 y solo 4 más están aprendiendo la técnica, todos hijos de los mismos tintoreros. Con el fin de preservar esa tradición prehispánica, los tintoreros han tomado cartas en el asunto. Decidieron únicamente explotar el caracol púrpura durante 6 meses al año, entre octubre y marzo. El resto del tiempo detienen su actividad para permitir la recuperación del molusco y su reproducción. Esa es madeja del hilo que están teñiendo con caracol púrpura. Eso, según los tintoreros, dicen que son 300 de caracol que sacan tinta para teñir esta madeja. Porque ahorita ya hay, pero puro chiquito, ya no hay caracol grande. Nada más una vez fui a Jicaral, por Huatulco, ahí fue. Cruza uno como media hora al mar con lancha para pasar donde hay en las piedras. Con eso se hace telar de cintura. Por ejemplo, este trabajo que está aquí se usa como 3 madejas de caracol púrpura de ese tamaño. Y aparte va la cochinilla y el añil. Pero se ocupa mucho, pues por eso es que cuesta esta prenda, porque esta madeja cuesta de 4,000 pesos a 3,800. Eso es lo que cuesta cada madeja. Este es coyuche, que es esta tela. En el coyuche tenemos calzón, cotón, con este hilo de coyuche hilado a mano. El fondo es hilo
torcido, blanco. Y ese es el caracol púrpura y ese del coyuche. Esos le llamamos calado, son como hoyito, tienen ese escalado. Y esto es un símbolo de águila de doble cabeza. Y coyuche y caracol también. Es algodón hilado con malacate a mano. El malacate es el instrumento que las y los artesanos de la región utilizaban para hilar el algodón, es decir, hacer el hilo a mano. Es un material que necesitaban para la elaboración del textil de algodón bordado en telar de cintura, para comercializar en algunos pueblos vecinos o utilizarse como vestimenta propia. En estos momentos es que están hilando el algodón, así se ve el algodón. Ya con el malacate es con lo que se le da la forma de hilo. El malacate que pues es muy tradicional y que se sigue usando aquí en Pinotepa de Don Luis. Aquí podemos ver los malacates que pues son elaborados en Jamiltepec, aquí en la costa de Oaxaca también. Esta prenda es una cosa chica, es una blusa, pues se ocupa menos el hilo, el caracol llevan poco, el que se ve negro es añil y el fondo es blanco. Esta cuesta 1,500, es un huipil de mide de 70 de un solo lienzo y ese pues casi es igual de 3 tiras, pero tampoco, por eso le digo que cada artesana tiene su modelo. Por ejemplo, hay alguna que le gusta tejer así de ancho y se hace un solo para huipil. Este lleva caracol y cochinilla también y hilo como matizado, azul con amarillo. Es tinta natural, el amarillo es pericón y el azul es añil. Esta cuesta 4,500. Por ejemplo, este es pericón, el amarillo, el pericón, y ese es añil bajito y ese es el caracol. Todos los hilos que se hacen, los huipiles, así se recoge, se hace una bola y de ahí se urde ahí en el fierro que está ahí. Lo mismo también. ¿Y esto para qué sirve, me dijo? Eso para urdir y de ahí lo sacamos y lo ponemos para tejer. Como lo queremos así de largo, de la tela, de los telares, aquí lo urdimos. Bueno amigos, ahora llegamos a un hogar aquí en Pinotepa de Don Luis, donde están realizando el telar de cintura, esta bonita técnica, la cual ya tiene muchísimo tiempo que se realiza, que consiste básicamente en amarrar un extremo a un árbol o a algún poste y con un mecapal sujetar el otro extremo pero con la cintura, y así poco a poco, con mucha paciencia, le van dando forma. Y esto es un arte, es una artesanía muy valiosa que hay que valorar en Oaxaca, ya que también aquí en esta comunidad hay muchas artesanas que se dedican a hacer textiles. ¿Cómo se llama usted? Marina. Marina, la artesana Marina. ¿Y qué es lo que está haciendo en estos momentos? Este es un huipil de coyuche con caracol. Estoy haciendo una de dibujo de flor de piña. Para acabar, digamos, todo el trabajo, ¿cuánto tiempo es en total? 15 días. Una tira, solamente 15 días. Ajá. ¿Y cuántas tiras se necesitan para...? 3. 3 para un huipil. Sí. ¿Desde qué edad empezó con el telar de cintura a trabajarlo? De 10. Tengo 10 años lo que estaba haciendo. Ya lleva 10 años. Ajá. Eso es lo que está haciendo ella, está haciendo una tira de huipil, pero tiene que hacer 3 tiras para que se haga un huipil completo. De acuerdo con el Museo Nacional de Antropología, el telar de cintura es un instrumento que data de la época prehispánica y auxilió a la mujer mesoamericana en la elaboración de distintas indumentarias. El telar de cintura está formado principalmente por 2 grupos de hilos: la urdimbre, que son hilos verticales que definen el largo y ancho del tejido, y la trama, que son hebras que se entrecruzan horizontalmente con la urdimbre. El telar de cintura también es conocido como telar de 2 barras o telar de palitos, pues consiste en un conjunto de palos de madera del mismo tamaño, una soga y una banda o mecapal para sujetar el telar a la tejedora. Una de las barras se sujeta a un soporte fijo que puede ser un árbol, una viga o cualquier otro objeto cercano, mientras que la parte inferior se ata a la cintura de la tejedora. Además se utiliza una madera denominada machete, con el que se aprietan los hilos. Aunque en los primeros telares mesoamericanos la urdimbre colgaba y era tejida con los dedos, el actual telar de cintura ofrece mayor control y combinación de diferentes técnicas.
Y así es como la intersección constante del conjunto de hilos verticales e hilos horizontales forman un tejido. Esta técnica está muy difundida en todo México. Existen muchas comunidades en diferentes latitudes del país que usan el telar de cintura para la creación de textiles. Cada comunidad sigue el principio básico, pero también tienen variaciones que hacen que cada textil de cada comunidad sea distinto. El original, porque ahorita lo que vio allá ya es fierro también, y ese es el original, porque aquí se sienta y lo urden, pues, lo cruzaban el hilo, qué tela van a hacer, porque es diferente. Esa tela blanca es más fácil porque nada más se cruza el hilo, porque es una sola bajada. Y cuando es posaguanco, pues son como 3, donde tiene que cruzar, son 7 palos de esos, se llama indullo. Son 7 palos y ahí se lo urdían. Para hacer el dibujo sí cuesta también, porque tiene que contar el hilo para que saquen los dibujos, porque con una hebra del hilo lo pierden, ya no va a ser igual el dibujo. Hola amiga, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Diana Laura. Diana Laura. Y platícanos, ¿desde qué edad aprendiste a manejar el telar de cintura? Desde los 11 años. 11 años. ¿Y ahorita cuántos años tienes? 20. Ya tienes 9 años. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo en estos momentos? Ahorita ya casi estoy terminando ya voy a cerrar el telar. Me estoy haciendo unas figuritas para ya, ya terminarlo. ¿Cuánto tiempo ya llevas dedicándole a esta tira? 15 días. 15 días, ok. Para un huipil me comentan que se necesitan 3 tiras, ¿no? Ajá, sí. Ok, entonces en total para un huipil serían más o menos ¿cuánto? ¿1 mes y medio? Sí. Wow, ok. Aquí estamos con la otra hija. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes, me llamo Ana Kareli. ¿Ana qué? Ana Kareli. Ana Kareli. Sí, Ok, ¿cuántos años tienes? 14, 14. ¿Y desde qué edad aprendiste el telar de cintura, esta técnica? 12. 12 años, ya llevas 2 años entonces. Sí, Perfecto, ¿y qué tal? ¿Te gusta? sí. ¿Qué es lo que estás haciendo en estos momentos? Cuéntanos. Estoy haciendo unas bolitas para terminar el telar. Oh, ok. Bueno, aquí podemos ver el telar de cintura en donde, por ejemplo, las figuras están hechas con caracol púrpura y añil, ¿no? Ahora nos encontramos en un hogar aquí en Pinotepa de Don Luis, en donde vamos a platicar un poquito con las artesanas. En estos momentos nos encontramos con la artesana. ¿Cuál es su nombre? Alma Rosa. Alma Rosa. Vemos que está realizando una blusa o Una blusa. una blusa. Mi nombre es Alma Rosa Plaza Cruz, soy originaria de aquí de Pinotepa de Don Luis. Con el telar de cintura a los 8 años. Mi abuela fue la primera que me dio una servilletita chiquita, ¿O qué edad tiene usted ahorita? 32. 32 y empezó a los 8, ok, pues ya lleva un buen tiempo. Sí, ahorita lo que estoy haciendo es una águila, lo que se hace aquí en Don Luis. Y digamos que la blusa, ¿qué porcentaje lleva ahorita? Ni la mitad. ¿Ni la mitad? No, Ok, ¿y para eso que lleva cuánto tiempo se tardó? ya llevo 2 semanas con esto. Ok, ¿y cuánto le calcula para ya tener lista la blusa? ¿Cuánto tiempo? Pues otras 2 semanas, yo creo. Otras 2 semanas, ok, perfecto. Y pues vean nada más la paciencia que deben de tener. Nakumi chung baha tiene kichung nakoto nyundo yu okua iondi utinande mande malika baando. Tarde, qué bueno que vino usted acá en Pinotepa de Don Luis a conocer acá, porque nosotras todas hablamos mixteco, casi no podemos hablar bien español, digamos, todo estamos hablando en mixteco. Sí. Pues ahorita nosotros como somos Grupo Tishinta estamos invitando a todos los en toda la ciudad o en todas las personas que quieran conocer artesanía. Nosotros tenemos muchas artesanías, porque casi la mayoría de Pinotepa de Don Luis trabaja, tejen,
urden, hacen todos los que son huipiles, blusas, enredos, servilletas, manteles, todo eso es lo que trabajan aquí en Pinotepa de Don Luis. Y por eso nosotros queremos vender, ojalá que pudieran la gente que de fuera que vengan a conocer. Algo que estoy notando aquí en Pinotepa de Don Luis es que la mayoría de la población habla su lengua materna, la cual es el mixteco. Vas a ir por las calles y van a hablar el mixteco, y es muy bonito que no se ha perdido aún, que los niños, la gente grande, la gente joven y los niños lo saben hablar, y eso es valioso, muy importante, porque no se pierde la herencia, lo que caracteriza y lo que identifica a esta comunidad. En estos momentos estamos entrando a otro taller donde hay telar de cintura así. Y pues bueno, amigos, ahorita llegamos también con otra artesana. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Mejía Galán. María Mejía, ok. Galán, perfecto. ¿Y desde hace cuánto tiempo practica el telar de cintura? Tenía 12 años cuando empezó a tejer. 12 años cuando empezó a tejer. Podemos ver que aquí está realizando una falda. Una falda. Una falda con los colores característicos aquí de Pinotepa de Don Luis, que es el púrpura y el rojo, ¿no? Va a tardar 20 días para terminar este trabajo. ¿Por qué es importante que no se pierda esta tradición del telar de cintura? Pues lo que ella piensa, dice que no, porque como ellos nacieron así con eso, su cultura, pues. No se debe de perder, ¿no? Ajá. Perfecto. ¿Y usted tiene hijas o hijos o nietos que sigan con esa tradición? Pura hija son los que tejen. Ok, pero sí tiene hijas, entonces. Hija tiene. No se va a perder la tradición, entonces, este conocimiento. Eso hace la cooperativa, pero los hombres son los que hacen, eso se llama sonaja. Esas sonajas se usan los tejorones, la danza de tejorones, pero grandes. Y esos son chiquitos para los niños, para los bebés, para ver nada más. ¿Y qué precio tienen estas sonajas? Ese es 100 pesos. Ah, ok, va que va. Sí. Ah, de los grandes. Ah, los grandes, ¿no? Ajá, Ah, los ok. grandes. Esta a 200 y esta 1200. Estas cojines a 300. Esta tira a 600. La danza de los tejorones se representa en muchas poblaciones de la costa, esta con muchas variaciones dependiendo de la población, ya sea en la música, la coreografía, el vestuario y el nombre.
Y esta versión que hacen los habitantes de Pinotepa de Don Luis aún conserva elementos que la hace una de las más interesantes. En estos momentos nos encontramos justamente en el centro de la población, en donde se está llevando a cabo esta danza, la cual sale y se representa en la mayoría de veces en la época de carnaval. Muy buenas tardes, nosotros somos del barrio Chico, mi nombre es Gilberto Cruz, yo soy el responsable de la danza de los tejorones del barrio Chico. Los tejorones significa hombre mal vestido, el vestimenta, así como se visten ellos, eso representa como una forma burlesca hacia los españoles. Sí, entonces pues ellos se conforman, su vestimenta es el pantalón negro, su saco, la camisa blanca, corbata, zapato, llevan una media abajo de la rodilla, en la mano su chinchín, su paliacate, la máscara de madera y el penacho, está hecho por ellos con las plumas seleccionadas de los gallos finos. ¿Sí? La indita, ella representa a la María Candelaria. Sí, es como la madre de la danza. ¿Sí? Su vestimenta se conforma el pozahuanco, el huipil, el collar, la máscara y el sombrero. Y también en la mano trae su chinchín y su paliacate. ¿Sí? El patriarca es el jefe de todos. Por ejemplo, su servidor, mi vestimenta se conforma de un pantalón negro, el saco, la camisa blanca, la chaparrera, una cuarta, la máscara y el sombrero. Esa es la forma de mi vestimenta. ¿Sí? Y nosotros normalmente participamos antes de la cuaresma, que es el mes de febrero, que es la temporada del carnaval. ¿Sí? Entonces, ahora sí que y lo conformamos un grupo como de 100 elementos. Yo empecé a bailar desde los 8 años, 9 años aproximadamente, ahorita tengo 38 años. Ahora nada más dése cuenta más cuánto tiempo he estado bailando. Y pues vamos a seguir dándole a ver hasta donde se pueda. ¿Y qué significa para usted bailar esta danza? No, pues significa mucho, porque imagínense, es lo que representa mi pueblo, la cultura de mi pueblo, la tradición de mi pueblo, año tras año. Muchos de nuestros paisanos que se encuentran en Estados Unidos, ¿cuánto darían por estar aquí bailando esta danza? ¿Y usted desde qué edad empezó a bailar? ¿Cuántos años ya lleva? Pues cuando empecé a danzar con los señores grandes, pues yo empecé a los 8 años, así como tejorón viejito. Ya de ahí empecé con danzar con la pluma, que es el tejorón. Y a partir de los 13 años empecé a vestirme de indita y a hacer compañía a los señores grandes que poco a poquito vamos aprendiendo de ellos mismos. Y ahorita pues ya soy casi un veterano también de eso y aquí andamos con ellos, enseñando igual a los jóvenes y que no se pierda esta cultura de nuestro pueblo. Invito a todo el pueblo, toda la República Mexicana, también a los extranjeros, quien nos llega a ver en esta página, que vengan aquí a Don Luis a disfrutar de nuestra cultura. Más que nada que es lo más rico que tenemos aquí como Pinotepa de Don Luis. De este lado, como parte de la representación del cuadro, aquí los tejorones están hablando en su lengua materna, en el mixteco, y están aquí
pues practicando con los dueños de la casa, están aquí bailándoles y están pues aquí teniendo esta conversación para posteriormente seguir bailando, y así van a estar casa por casa durante varias horas del día. Ya hoy que estoy grabando este video es un sábado, todavía falta una semana para el gran carnaval, pero bueno, desde días antes es lo que se puede ver en las calles, así que es muy bonito. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Ya conocimos un poquito de Pinotepa, de Don Luis y sus textiles. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos en la próxima y adiós.